Es bastante útil intentar imaginar un cañón profundo, ¿no? Muy oscuro, con paredes que son completamente irregulares, llenas de curvas cerradas y unos desfiladeros asimétricos, todos de plástico. Ajá. Y a eso, hay que sumarle la imagen de un diamante puro. Un diamante extremadamente afilado, corriendo a toda velocidad por el fondo de ese cañón. Y claro, arrastrando tras de sí todo el peso muerto de un brazo mecánico. Y en medio de esa carrera, donde, la fricción ya de por sí es inmensa, ese diamante choca repentinamente contra una roca enorme que bloquea el paso. Exacto. Se produce una colisión súper violenta, básicamente un estallido microscópico de energía térmica y cinética. ¡Uf! Y esa es la realidad física de lo que sucede cada vez que la aguja de un tocadiscos choca contra una simple partícula de polvo en el surco de un vinilo. Para quienes escuchan desde fuera, pues es solo un chasquido molesto en los altavoces, ¿no? Sí, un simple pop. Pero para la superficie del disco es un evento destructivo y, lo que es peor, totalmente irreversible. Ok, analicemos esto porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el arte y diría que la rigurosa ciencia de la preservación de los discos de vinilo. Esta exploración a fondo es, digamos, la guía definitiva para mantener este formato físico en condiciones absolutas de pureza. Sí, y vamos a ir mucho más allá del típico consejo de pasarle un trapito al disco antes de ponerlo a sonar. Aquí estamos hablando de la física de la fricción, la química de los polímeros. Y hasta métodos de restauración que parecen, te juro, sacados de un laboratorio de ciencias de materiales. Es una locura. Totalmente. Y para lograr descifrar todo esto, hemos examinado una pila enorme de recursos. Filtramos artículos altamente técnicos de audiófilos empedernidos de sitios como Galen Carroll Audio y Viking Records. Y también cruzamos toda esa información técnica con debates intensos en foros de Reddit y diseccionamos transcripciones de canales de YouTube que son expertos en el tema analógico. Cosas como needle vinilos, audiofilia y vinilo enfermos. Así es. La misión de esta inmersión es ofrecer a quienes escuchan hoy un mapa muy claro sobre cómo limpiar, almacenar y manipular estas piezas. Queremos desmantelar mitos que literalmente están arruinando colecciones irreemplazables. Y de paso evitar que se destruyan agujas que, seamos sinceros, cuestan lo mismo que un electrodoméstico de lujo. Exactamente. Es un nivel de cuidado que puede parecer obsesivo para algunos, pero no se trata de que el disco brille bonito para una foto. Se trata de preservar la fidelidad del sonido en un entorno donde las tolerancias son microscópicas. Claro, son espacios imperceptibles. Y, retomando la imagen del diamante en el cañón, cuando esa aguja choca contra la partícula de polvo, la inmensa presión generada en un punto de contacto tan pero tan diminuto eleva la temperatura a niveles sorprendentes. Las fuentes detallan que esa presión extrema genera algo llamado onda de choque concoidea. Suena a película de ciencia ficción. Sí, suena dramático, pero es un término físico real. O sea, la aguja, al no poder apartar la partícula de polvo lo suficientemente rápido, literalmente funde el obstáculo contra la pared del surco y hace un cráter permanente en el plástico. Y una vez que ocurre esa onda de choque, pues el daño físico ya está hecho. Ese famoso pop se queda ahí para la eternidad. No hay forma de pulirlo ni de borrarlo. ¡Guau! Y el problema se agrava, supongo, porque ese polvo incrustado no solo daña el disco, sino que comienza a limar la propia aguja, ¿verdad? Exactamente. Pero lo que resulta contraintuitivo para la mayoría de quienes recién inician una colección es que este peligro no acecha únicamente en los discos viejos comprados en mercados de pulgas. Claro, uno pensaría que esos son los sucios. Pues resulta que un disco recién salido de la fábrica, todavía envuelto en su plástico retráctil original, es un campo minado absoluto. Leer eso en los artículos especializados, te digo, me cambió toda la perspectiva. Porque uno asume naturalmente que el celofán garantiza un entorno estéril. Es la suposición lógica, ¿sí? Pero resulta que las plantas de prensado dejan residuos químicos masivos. Vienen con restos de los compuestos desmoldantes, que son los que se usan para que el plástico no se quede pegado a las matrices de metal durante el prensado. Sí, son como grasas industriales, básicamente. Y encima de todo eso, el proceso genera una carga de electricidad estática tremenda. O sea, desde el milisegundo en que alguien abre la funda, ese disco actúa como un imán electrostático. Atrae cada partícula de polvo flotante de la habitación. Es un imán de basura, literalmente. Y si se pone un disco nuevo directamente a sonar sin limpiarlo antes, es
Digo, es como un auto deportivo chocando contra una roca gigante a 200 kilómetros por hora. El calor de la fricción va a hornear esos químicos de fábrica directamente en el surco. Lo fascinante aquí es que esa carga estática de fábrica es la principal culpable de que muchos discos nuevos salten en la primera reproducción. ¿Así? No es por un defecto del plástico en sí. Rara vez, la aguja se encuentra con esa amalgama de polvo y químicos, intenta avanzar y acumula una bola de residuos en la punta. Al final pierde el contacto con la geometría del surco y es expulsada hacia arriba violentamente. ¡Uf, qué dolor! Y el peligro no termina cuando el plato deja de girar. La forma en que el disco interactúa con el aire de la habitación mientras está guardado puede ser una sentencia de muerte súper lenta. Especialmente por la composición química, claro. Hemos visto en las fuentes que hay una diferencia crítica entre los prensajes antiguos, fabricados digamos antes de 1980, y los modernos. Los antiguos utilizaban acetato, que tiene una estructura molecular mucho más porosa, mientras que los modernos son derivados puros del PVC. Y esa distinción de porosidad es vital para entender el impacto del clima. Una estructura porosa no solo acumula humedad en la superficie, sino que permite que el agua penetre en las capas internas del material. Como una esponja a nivel microscópico. Tal cual. Las fuentes insisten muchísimo en que la humedad de la habitación debe mantenerse estrictamente entre un 45 y un 50%. ¿Ni un poco más? Si se supera ese límite, la humedad ambiental se instala en esos poros, y las esporas de hongos que flotan naturalmente en cualquier casa, por más limpia que esté, encuentran un terreno de cultivo perfecto. Desarrollan sistemas de raíces microscópicas directamente dentro del plástico. Básicamente, el disco se convierte en una placa de Petri de laboratorio. ¡Qué asco! Sí, es biología básica ocurriendo en la colección. Y si la humedad genera vida indeseada, la temperatura directamente derrite la evidencia. Mantener la colección entre 18 y 21 grados centígrados es la norma inviolable, según los expertos. ¿Es fundamental? Los polímeros del vinilo empiezan a perder su integridad estructural muy rápido con el calor. Superar los 32 grados deforma el disco de forma permanente. Y la combinación de calor y gravedad es letal. Por eso se menciona que el almacenamiento tiene reglas mecánicas inflexibles. Totalmente inflexibles. Deben colocarse en posición estrictamente vertical, usando separadores rígidos cada 4 a 6 pulgadas para distribuir la presión, como si fueran libros muy frágiles. ¿Sabes? He visto estanterías donde los discos están inclinados a 45 grados, así apoyados unos con otros, porque hay mucho espacio vacío en el estante. Oh, eso es terrible para el material. Según la física de los polímeros, ese peso distribuido asimétricamente los va a combar lentamente. Y bueno, ni hablemos de apilarlos horizontalmente, uno encima del otro. Esa es la peor ofensa posible. El peso de una torre de vinilos aplasta literalmente los surcos de los discos inferiores. Distorsiona toda la geometría por donde debe pasar la aguja. Y encima presiona la suciedad contra las portadas, creando ese círculo blanco y desgastado en el cartón, el famoso ringwear, ¿no? Exacto. Arruina tanto el disco como el arte de la portada. Entonces, entendiendo que el entorno, el calor y la presión son fuerzas que degradan el material constantemente, la manipulación diaria adquiere otro nivel de importancia. Completamente. Las fuentes especializadas, te digo, ni siquiera pierden tiempo explicando que los dedos tienen aceites naturales. Dan por sentado que tocar la superficie ranurada está estrictamente prohibido. El enfoque principal del mantenimiento de rutina está en la limpieza en seco. Que sería como la primera línea de defensa antes de que la aguja baje. Para eso se usan los cepillos antiestáticos, estos de fibra de carbono o los duales de terciopelo. Sí, esos son los más recomendados. Las cerdas de fibra de carbono son lo suficientemente finas para penetrar en la parte superior del surco y descargar la estática al mismo tiempo, mientras el plato va girando. Es un proceso mecánico muy eficiente. Pero lo que me pareció un detalle de ingeniería fascinante en los manuales de los fabricantes es el cuidado de la propia aguja. Hay una advertencia gigantesca sobre cómo usar el pequeño cepillo limpiador de la cápsula. Debe hacerse estrictamente de atrás hacia adelante. Sí, y la mecánica detrás de esa regla es implacable. El cantilever, que es ese minúsculo tubo que sostiene el diamante, no está rígidamente fijado al cartucho. Está suspendido sobre un delicado pivote de goma o elastómero. Ah, claro. Necesita flexibilidad. Exacto.
Ese sistema de suspensión está diseñado para manejar la tensión de un disco girando y tirando de la aguja hacia afuera. Si se empuja el cepillo de limpieza en dirección contraria, es decir, de adelante hacia atrás, se va en contra del diseño del pivote. ¡Wow! ¡Qué delicado! Esa fuerza inversa instantáneamente fractura el elastómero o directamente dobla el tubo. Es como intentar empujar un paracaídas abierto en dirección contraria al viento. Se va a romper, sí o sí. Muy buena analogía. Pero te digo, la obsesión por el cuidado de la aguja llega a niveles dignos de la industria aeroespacial. He estado revisando los tratamientos de los que hablan en los foros y es irreal. Utilizan líquidos acondicionadores, como los de Last Factory, que alteran la superficie del diamante a nivel molecular. Sí, para reducir la fricción, claro. Exacto. Reducen la fricción y extienden su vida útil hasta 10 veces. Es increíble. Y luego está esa famosa almohadilla DS Audio ST50. Uf, ese es un salto tecnológico notable. Es una almohadilla de gel de uretano sólido, un polímero no newtoniano desarrollado originalmente para atrapar micropartículas en las salas blancas de la industria de semiconductores. Tecnología de punta para limpiar una aguja. Tal cual. La aguja se apoya suavemente en el gel y debido a la tensión superficial del uretano, la suciedad incrustada queda atrapada ahí, sin dejar absolutamente ningún residuo químico en el diamante al levantarlo. Pero todo ese esfuerzo, digamos balístico, por tener un diamante inmaculado, choca con una realidad bastante absurda si observamos dónde se guardan los discos normalmente. Ah, el tema de las fundas. Sí, hay un consejo recurrente en los foros que me generó muchísimo conflicto al principio. Dicen que hay que tirar las fundas interiores de papel originales a la basura en el instante exacto en que se saca el disco nuevo de su caja. Es un consejo que duele escuchar. Duele muchísimo. O sea, entiendo la lógica, pero deshacerse del papel original a veces tienen letras de canciones, texturas específicas o simplemente ese olor inconfundible a disco nuevo. Parece que se está tirando un porcentaje de la historia del álbum. Sí, la resistencia a desechar componentes originales es el instinto natural de preservación histórica. Es súper normal sentir eso. Sin embargo, cuando analizamos la ciencia de los materiales, la celulosa del papel es la enemiga declarada del policloruro del vinilo. ¿Tan destructiva es? Sí, porque las fibras de pulpa de madera prensada son, a nivel microscópico, considerablemente más duras que el plástico del disco. Claro, entonces cada vez que se desliza el disco dentro y fuera de esa funda de papel aparentemente inofensiva, se está usando básicamente papel de lija en cámara lenta. Exactamente. Las fibras raspan la superficie. Y peor aún, el papel se degrada constantemente, soltando virutas microscópicas que caen directo en los surcos. Guardar un vinilo ahí es como comprar un teléfono inteligente último modelo, con una pantalla de cristal impecable, y guardarlo en una funda hecha de papel de lija fino. Es una excelente forma de visualizarlo. La fricción física genera microrayoles que aumentan enormemente el ruido de fondo superficial. Y la estática, supongo. Ah, sí. Deslizar plástico contra papel seco es uno de los generadores de electricidad estática más eficientes que existen. Por eso, las fuentes son unánimes en que el único reemplazo aceptable son las fundas de polietileno de alta densidad, de grado audiófilo. Como las que fabrican marcas como Mofi, Nagaoka o Spinker. Exacto, esas son las principales. Son fundas que pueden costar casi $1 cada una, lo cual suma bastante en una colección grande. Pero viendo que el polietileno de alta densidad repele la carga estática y ofrece una superficie de fricción casi nula, pues el gasto está plenamente justificado para proteger piezas que pueden valer cientos de dólares. Totalmente justificado, es una inversión preventiva. Ahora bien, las fundas y los cepillos de carbono son métodos preventivos, como dices. Son excelentes para el polvo suelto. Pero, ¿qué pasa cuando el daño ya está ahí? ¿Qué pasa con esa joya de segunda mano que pasó 20 años en un sótano acumulando alquitrán de cigarrillo y huellas dactilares? Bueno, ahí es donde entra la limpieza húmeda. Y hay que tener mucho cuidado, porque la limpieza húmeda introduce química activa. Y el error más común, que se repite como una advertencia funesta en cada video de restauración que analizamos, es usar agua del grifo. ¡Ay, sí! He visto decenas de tutoriales caseros donde alguien lava los discos directamente en el fregadero de su cocina. Y eso es ignorar por completo la composición básica del agua municipal. Es un desastre esperando a ocurrir. Totalmente. El agua del grifo está cargada de minerales disueltos, calcio, magnesio, a veces flúor, y cuando el agua se evapora dentro del surco,
esos minerales no desaparecen. Para nada. Se cristalizan. Exacto. Se cristalizan formando formaciones rocosas microscópicas que quedan fuertemente adheridas al PVC. O sea, la próxima vez que pase la aguja, va a chocar contra auténticas estalagmitas de calcio. Y por eso el estándar innegociable es usar exclusivamente agua destilada o desmineralizada. Y para disolver la grasa, los métodos caseros que sí están avalados por expertos recomiendan mezclar esa agua destilada con un porcentaje estrictamente controlado de alcohol isopropílico de altísima pureza. Que generalmente es entre un 5 y un 20% como máximo, ¿verdad? Así es. Pero ojo, las fuentes lanzan una alerta roja gigantesca sobre el alcohol, y es que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe usarse en discos de 78 revoluciones por minuto. Esa es una distinción crucial. Sí, porque se asume que todos los discos negros son iguales, pero los de 78 RPM, que fueron producidos antes de la era del vinilo, están hechos de un material llamado shellac. Que es completamente distinto al plástico moderno. Exacto. El shellac no es plástico sintético, es una resina natural segregada por un insecto, la cochinilla de la laca. Y la principal característica química de esa resina natural es que es altamente soluble en alcohol. Muy soluble. Si se aplica la solución casera con alcohol a un disco de 78, literalmente disuelve los surcos. El disco se derrite entre las manos. Es un error catastrófico. Hemos visto historias de coleccionistas arruinando reliquias por no saber eso. Y bueno, para completar la solución limpiadora, que sí es segura para discos de vinilo estándar, se requieren un par de gotas de un agente surfactante. Muchos entusiastas usan detergente transparente para platos, sin aditivos. El surfactante es, digamos, la llave maestra geométrica del proceso, porque el plástico del vinilo es naturalmente hidrofóbico, repele el agua. Si se pone agua destilada sobre un disco, forma burbujas redondas en la superficie, que son simplemente demasiado anchas para entrar en las micro ranuras de nuestro cañón imaginario. Se quedan flotando arriba. Ajá, pero el surfactante rompe esa tensión superficial, hace que el agua pierda su forma esférica y se extienda como una película ultra delgada que resbala hasta el fondo absoluto del surco. Textura física de fluidos aplicada. Exacto. Pero bueno, una vez que se tiene la química correcta, el problema real es la extracción física. He visto que recomiendan mucho la cubeta Spin Clean, que es bastante accesible. Tiene estos cepillos sumergidos y el disco se gira a mano. Pero le veo un fallo mecánico enorme. ¿Cuál es tu observación ahí? Pues que la suciedad que quitas se queda flotando en esa misma agua. Después de limpiar el quinto disco, básicamente estás bañando la colección en una sopa de mugre suspendida. Exactamente. Redistribuye la contaminación en lugar de eliminarla. Para resolver la extracción, los coleccionistas serios recurren a las máquinas de vacío, como las populares de la marca BPI. Que son un paso más avanzado. Sí, estas máquinas aplican el líquido, cepillan la superficie y luego un tubo de succión aspira violentamente la emulsión sucia antes de que pueda evaporarse o volver a sentarse en el fondo del surco. Y aquí es donde se pone muy interesante. Entiendo perfectamente la lógica del vacío. Aspiras el agua sucia y fin del problema. Pero en los últimos años, el discurso audiófilo ha sido completamente tomado por los limpiadores ultrasónicos. Oh sí, la revolución ultrasónica. Hablamos de máquinas como Human Guru o The Gritter, que la verdad cuestan una pequeña fortuna. Siento que lavar a mano con un Spin Clean es como darse un baño en una tina. Funciona, ¿sí? Pero la máquina ultrasónica parece tecnología excesiva, como utilizar radiación espacial para limpiar un pedazo de plástico. ¿Es realmente necesario dar este salto tecnológico para una colección promedio? Bueno, si conectamos esto con el panorama general del desgaste mecánico que discutimos al principio, el ultrasonido es probablemente la única forma de garantizar que un surco quede en estado virgen. Estas máquinas no usan cepillos físicos en absoluto. Nada de fricción física entonces. Cero. Operan emitiendo frecuencias altísimas. Estamos hablando de entre 40.000 y 120.000 hercios directamente en el tanque de agua. Estas ondas de sonido crean burbujas de vacío microscópicas, un fenómeno conocido físicamente como cavitación. O sea, es como detonar millones de cargas de profundidad microscópicas dentro de nuestro cañón de vinilo. Esa analogía es físicamente precisa. Cuando esas burbujas de cavitación implosionan, generan corrientes de líquido ultra rápidas y picos localizados de calor inmenso a escala nanométrica.
¡Wow! Mini explosiones controladas. Exacto. Y esas fuerzas arrancan la suciedad, los aceites y los hongos de las paredes del surco en lugares que son geométricamente imposibles de alcanzar para las cerdas de un cepillo físico, por más fino que sea. Tiene sentido. Y a largo plazo, al eliminar por completo la resistencia de los residuos profundos, la reducción del desgaste en las costosas agujas de diamante compensa matemáticamente el costo de la máquina ultrasónica. Bueno, considerando que no todo el mundo está dispuesto a instalar un laboratorio de cavitación acústica en su sala de estar, los foros en línea exploran métodos extremos y a veces muy desesperados para revivir discos que ya están desahuciados. Y te digo, el grado de desinformación es aterrador. Ah, sí, los remedios caseros milagrosos. Hay gente usando lana de acero para frotar los discos, o metiéndolos en lavavajillas automáticos, lo cual deforma los polímeros por el calor del ciclo de secado, o intentando pulir rayones con pasta de dientes, ignorando completamente que el sílice de la pasta es un abrasivo que lija y destruye la información acústica. Es doloroso solo de imaginarlo. Y la desesperación por limpiar portadas o quitar etiquetas viejas también provoca tragedias químicas irreparables. Las fuentes recogen casos severos de degradación por solventes inadecuados. Uf, sí. La historia que más me impactó, extraída de un blog de coleccionistas, es la de un usuario que intentó remover los residuos de pegamento de una calcomanía. Y lo hizo en la portada original y monoaural del álbum Sgt. Pepper's de los Beatles. Una pieza de altísimo valor histórico. Totalmente. Y al no tener alcohol isopropílico a mano, tomó la desastrosa decisión de frotar el cartón histórico con una loción para después de afeitar barata, específicamente la marca Old Spice. ¡Ay, no! Eso es una bomba química. Es una combinación agresiva de alcoholes desnaturalizados, fragancias sintéticas muy fuertes y aceites. Y disolvieron la tinta de la portada. La imagen icónica quedó descolorida y manchada para siempre. Y el usuario relató su absoluta desolación al darse cuenta de que su codiciada pieza de museo de la historia musical ahora olía, cito sus palabras exactas, intensamente a un tío en los años 70. Es una lección dolorosa sobre la incompatibilidad de productos domésticos con materiales de archivo. Pero bueno, dentro de estos métodos poco convencionales, hay uno que desafía toda intuición y que está ampliamente documentado y respaldado como el último recurso para la suciedad extrema. ¿Te refieres al método del pegamento para madera? Ese mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque he visto los videos y mi escepticismo inicial fue total. Consiste en tomar una botella de pegamento blanco y espeso y verterlo deliberadamente por toda la superficie de los surcos. Pareciera que en lugar de limpiar se está sellando el ataúd del disco para siempre. ¿Por qué echarle adhesivo industrial a un plástico no lo arruina instantáneamente? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre la especificidad de los polímeros. El éxito rotundo de esta técnica reside exclusivamente en la composición del adhesivo. El pegamento común para madera está compuesto de PVA o acetato de polivinilo. Ok, ¿y qué hace el acetato de polivinilo? La propiedad química clave del PVA es que no logra establecer enlaces moleculares con el PVC, que es de lo que está hecho el disco de vinilo. Simplemente no se adhieren entre sí. Ah, claro, no hay reacción química entre ellos. Ninguna en absoluto. Entonces, la técnica dicta que se esparce una capa uniforme y bastante gruesa de pegamento sobre la zona ranurada, con muchísimo cuidado de no tocar la etiqueta central de papel, porque ahí sí se adheriría permanentemente y la arruinaría. Lógico, papel con pegamento de madera. Luego se deja secar por completo. Es un proceso que suele tardar toda la noche, hasta que el líquido blanco se vuelve una película rígida y totalmente transparente. Y mientras se seca, la gravedad y la propia humedad del pegamento lo hacen penetrar hasta el fondo ciego del surco. Y como no puede agarrarse al plástico del vinilo, el PVA se enlaza agresivamente con todo lo demás que encuentra, ¿no? Exacto. Se pega a la grasa de las huellas dactilares, a la tierra incrustada y hasta a las esporas de moho que mencionamos antes. Al día siguiente, cuando se levanta el borde de esa película transparente y se tira de ella despacio, se arrastra toda la contaminación de una sola vez. Es como hacer un molde forense perfecto de la topografía del disco. Es brillante. Extrae impurezas que ni siquiera los líquidos alcanzan a disolver. Deja una superficie inmaculada. Sí, pero requiere variables muy controladas.
porque si la capa que se aplica es muy fina, el pegamento se fragmentará al tirar de él. Y dejará pedazos atrapados en los surcos. Exacto, lo cual es peor. Además, hay que considerar la carga estática extrema que genera el acto de separar dos polímeros de manera tan abrupta. A menudo es necesario aplicar un cepillo antiestático inmediatamente después de despegar el molde. Y bueno, hay otro riesgo logístico bastante brillante y gracioso que mencionan en las fuentes. Al dejar un disco cubierto de pegamento fresco secando al aire libre durante horas, advierten muy seriamente sobre el control perimetral de las mascotas. Cito una de las frases destacadas de un foro. Decían, los discos son mucho más difíciles de reproducir si tienen ganado adherido a ellos. Una imagen mental terrible. Digo, intentar despegar quirúrgicamente los pelos de la cola de un gato de un prensaje original de Pink Floyd solidificado en pegamento PVA debe ser una pesadilla técnica de proporciones épicas. Es un riesgo ambiental muy real en entornos domésticos, sí. Pero si observamos la totalidad de estos procesos, desde la prevención estática hasta la extracción ultrasónica o química, queda claro que la preservación analógica es un campo profundamente multidisciplinario. Totalmente. Involucra la física de ondas de choque, el comportamiento de los fluidos bajo cavitación y la comprensión molecular de los plásticos, y todo enfocado en proteger una grabación física para que resista intacta el paso de los siglos. Y creo que eso nos lleva a una reflexión final para dejar resonando, algo que trasciende los polímeros y los cepillos de fibra de carbono, porque hoy vivimos inmersos en una era de distribución digital sin ninguna fricción. La música llega a nosotros de forma inmaterial, matemática, perfecta e inmune a la degradación física. Requiere cero mantenimiento. Es un acceso instantáneo y aséptico. Y sin embargo existe esta inmensa subcultura de seres humanos llegando a extremos asombrosos de ingeniería. O sea, construimos tanques ultrasónicos de cavitación, diseñamos geles con tecnología de salas blancas de semiconductores, regulamos la humedad relativa de las habitaciones como si fueran archivos nacionales e incluso esparcimos acetato de polivinilo líquido sobre plástico en las madrugadas. Es un nivel de dedicación altísimo. Y todo este enorme esfuerzo tecnológico se despliega con el único fin de salvar un medio analógico que inherentemente está plagado de ruido de fondo, polvo y una fragilidad física constante. La contradicción entre esa facilidad digital y el tremendo esfuerzo analógico es, la verdad, muy profunda. Casi irracional, nos queda preguntarnos sobre el valor real de nuestra conexión material con la música. Al obsesionarnos con el mantenimiento microscópico de estos surcos de plástico, ¿realmente estamos intentando extraer la máxima pureza de una señal de audio analógica? ¿O más bien estamos luchando desesperadamente por defender el ritual táctil, frágil y profundamente humano que significa preparar, cuidar y sentarse a escuchar una obra de arte física en un mundo cada vez más intangible? Es un debate precioso sobre qué se intenta preservar realmente, la información sonora o el acto mismo de escuchar con intención. Es para pensarlo largamente. La próxima vez que alguien saque un disco de su funda de polietileno antiestático, lo deje caer suavemente en el plato giratorio y baje ese diamante a la oscuridad del plástico, es válido tomarse un segundo. Pensar en la física violenta que ocurre ahí abajo, en ese cañón invisible y en el esfuerzo milimétrico que se acaba de realizar para salvarlo de la destrucción. Hasta la próxima inmersión a fondo.